Estábamos cenando en la casa que me dejó mi papá cuando mi esposo me dijo que creía que yo debía irme. La casa está a mi nombre. Siempre ha estado a mi nombre. Mi papá me la dejó cuando murió, hace 5 años. Es la casa donde crecí. Cuando se enfermó, me sentó en la mesa de la cocina y me dijo que la casa era mía, y que nunca pusiera el nombre de nadie más en ella. Me lo dijo 2 veces. Se lo prometí. Cuando me casé con Brad, 2 años después, le dije que la casa era mía y que se iba a quedar solo a mi nombre. Me dijo que entendía. Dijo que se casaba conmigo, no con una propiedad. Se mudó después de la boda y el primer año todo estuvo bien. Él pagaba la mitad de los servicios y yo pagaba la hipoteca, que casi no era nada porque mi papá ya casi la había terminado de pagar antes de morir. Brad tenía un buen trabajo y seguro cuando lo conocí. A los 6 meses de casados lo despidieron. Dijo que era temporal. Agarré horas extra en el hospital, donde trabajo como enfermera, y cubrí todo mientras él buscaba. Buscó como 3 semanas, luego se rindió y empezó a quedarse en la casa. Videojuegos, series, todo el día. Comía lo que yo compraba, dormía en la cama que yo pagaba, y le decía a eso un descanso por salud mental. Ese descanso duró 9 meses. Durante esos 9 meses yo pagué todo. Cada recibo, cada despensa, cada tanque de gasolina de su carro, aunque no tenía a dónde ir. Llegaba de turnos de 12 horas y él estaba en el sillón, en el mismo lugar. No cocinaba, no limpiaba, no lavaba ropa. Pedía comida para llevar con mi tarjeta y dejaba los envases tirados para que yo los recogiera. Le dije algo una vez y me contestó que lo estaba fastidiando, que lo menos que podía hacer era apoyarlo. Yo pagaba cada recibo y trabajaba dobles, y él me decía que lo menos que podía hacer era apoyarlo. Al año le dije a Brad que tenía que conseguir trabajo, el que fuera. Le dije que no podía seguir con todo yo sola. Se enojó y me dijo que yo no entendía la presión que cargaba. Le pregunté cuál presión. No me contestó. Su mamá, Karen, me llamó y me dijo que tenía que ser paciente, que los hombres procesan las cosas diferente. Le pregunté si ella también había pagado todo mientras él estuvo echado en el sillón 9 meses. Me colgó. Brad consiguió trabajo 14 meses después de perder el primero, en una agencia de renta de carros, menos de la mitad de lo que yo ganaba. Empezó a pagar su propia gasolina, pero ni una sola vez ayudó con la hipoteca o los servicios. Decía que, como la casa estaba a mi nombre, eso era mi responsabilidad. Mi responsabilidad a la hora de pagar, pero su casa a la hora de vivir en ella. Después su amigo Cody se mudó a la ciudad y necesitaba dónde quedarse. Brad le dijo que se podía quedar con nosotros un tiempo. No me preguntó. Me avisó. La noche en que Cody llegó con una maleta y una almohada. Le dije que esta era mi casa y que no podía invitar gente a vivir aquí sin preguntarme. Me dijo, es nuestro hogar, deja de tratarme como si fuera un invitado. Cody se quedó 6 semanas. Dormía en el sillón, se comía mi comida, usaba mi baño y dejaba las toallas mojadas en el piso. Cuando le dije a Brad que Cody tenía que irse, me dijo que estaba siendo controladora. Cuando se lo dije a Cody directamente, volteó a ver a Brad como esperando permiso. Brad se encogió de hombros y dijo que yo ya andaba de malas otra vez. Cody se fue al día siguiente, y ahí fue cuando Brad decidió que el matrimonio no estaba funcionando. No cuando estuvo 9 meses echado en mi sillón sin trabajo. No cuando se comía la comida que yo pagaba y ni recogía sus cosas. No cuando metió a un desconocido en mi casa sin preguntarme. El matrimonio dejó de funcionar en el momento en que puse un límite. Me sentó a hablar después de cenar, un jueves. Yo había trabajado un turno de 14 horas, traía los pies hinchados y casi no había comido. Me miró del otro lado de la mesa, en la cocina donde mi papá me dijo que nunca pusiera otro nombre en la escritura. Y me dijo que creía que yo debía mudarme. Le pedí que lo repitiera. Dijo, esto no está funcionando, y creo que sería mejor que buscaras tu propio lugar por un tiempo. Lo dijo con toda calma, como si lo hubiera ensayado. Como si hubiera estado practicando ese discurso igual que practicó razones para no trabajar durante 14 meses. Le dije, esta es mi casa. Me dijo, es nuestro hogar, lo construimos juntos. No construimos nada juntos. Mi papá construyó esto. Yo lo mantuve. Brad solo vivía aquí. Le dije que yo no me iba a ningún lado. Me dijo que si no estaba dispuesta a ceder, entonces a lo mejor teníamos que tener una conversación más seria. Le dije, la conversación más seria es que estás sentado en una casa que no pagas, diciéndole a la dueña que se vaya. Le habló a Karen. Ella me llamó antes de 1 hora y me dijo que estaba siendo egoísta. Que el matrimonio es compartir todo, y que echarle en cara a la casa a Brad era cruel. Le dije que él no había pagado una sola mensualidad de la hipoteca en 2 años, y que me acababa de pedir que me fuera de la casa que me dejó mi papá muerto. Me dijo que yo siempre le echaba eso en cara. Yo no le echaba nada en cara. Estaba diciendo hechos que nadie quería oír. Le dije a Brad que se fuera. Sonrió de lado y me dijo, no puedes hacer eso. Le dije, claro que puedo, y lo estoy haciendo. Esta casa está solo a mi nombre. A mi nombre. Tú no estás en la escritura, no estás en la hipoteca. No tienes ningún derecho legal sobre esa propiedad. Mi papá me la dejó a mí, y te estoy pidiendo que te vayas de ella. Se le borró la sonrisa. Se quedó callado un segundo. Y luego dijo, estamos casados. Eso la hace propiedad conyugal. Le dije que no. Una herencia se queda como bien separado a menos que la mezcles. Yo nunca la mezclé. Mi abogada me lo dijo hace 2 años, cuando le pregunté. Fue la primera vez que le vi miedo de verdad en la cara. No el pánico actuado que puso cuando perdió el trabajo. No el estrés exagerado que usó de pretexto 14 meses. Miedo de verdad. Del que te da cuando entiendes que el piso que estabas pisando es de otra persona. Y esa persona te acaba de decir que te bajes. Dijo. Fuiste con un abogado. Le dije. Fui con una abogada la semana que metiste a Cody sin preguntarme. Me senté en su oficina en mi hora de comida y le enseñé la escritura, la hipoteca y los papeles de la herencia. Y me dijo exactamente cuáles eran mis derechos. Me dijo que esta casa es mi bien separado, y que ningún acta de matrimonio cambia eso mientras yo nunca pusiera tu nombre. Y nunca lo puse, porque mi papá me dijo que no lo hiciera. Y mi papá tuvo razón sobre ti desde antes de que yo supiera que existías. Se quedó callado. La mandíbula se le movía como si estuviera masticando algo, pero no le salía nada. Volteó a ver la cocina como si la viera por primera vez. Las alacenas que mi papá instaló a mano un sábado, cuando yo tenía 12 años y le pasaba los tornillos mientras él medía todo 2 veces. El piso que mi papá puso de rodillas durante un fin de semana largo, mientras mi mamá le hacía café y escuchaban música en un radio que estaba sobre la barra. La ventana arriba del fregadero que mi papá cambió el año antes de morir, porque decía que la corriente de aire me molestaba cuando lavaba los trastes. Esa mañana manejó hasta la ferretería en Bata, porque quería tenerla arreglada antes de que yo llegara del trabajo. Cada centímetro de esa cocina era trabajo de mi papá. Sus manos la construyeron. Su dinero la pagó. Su cariño la mantuvo 31 años. Y Brad estaba sentado ahí adentro. Un hombre que no había pagado una sola mensualidad, que no había apretado una sola bisagra, que no había arreglado una sola fuga, diciéndole a la mujer cuyo papá levantó cada pared a su alrededor que empacara sus cosas y se fuera. Le dije, tienes hasta fin de mes. Me dijo, no hablas en serio. Le dije, nunca en mi vida he hablado más en serio. Le volvió a hablar a Karen. Yo alcanzaba a oír su voz por el teléfono aunque no estaba en altavoz. Hablaba fuerte. Decía cosas de respeto y compromiso, que los matrimonios pasan por momentos difíciles, que una verdadera esposa apoyaría a su marido. Brad me acercó el teléfono como si su voz fuera a hacerme cambiar de opinión, como si la opinión de su mamá pesara más en la casa de mi papá que la mía. Le dije, Karen, tu hijo estuvo 14 meses echado en mi sillón sin trabajar. Se comió mi comida, gastó mi dinero, metió a su amigo en mi casa sin permiso, y me acaba de pedir que me vaya de la casa que me dejó mi papá muerto. Si lo quieres tener en tu casa, tu puerta está abierta, pero aquí no se queda. Brad agarró el teléfono otra vez. Karen seguía hablando cuando colgó.
A la mañana siguiente me fui a trabajar. Hice un turno de 12 horas en cuidados intensivos. Ayudé a una familia a despedirse de su papá. Le agarré la mano a una señora mientras esperaba resultados. Cambié sueros, actualicé expedientes, y me comí una barrita en el cuarto de descanso a las 2 de la tarde. Y esa fue mi comida. Camino a casa me paré en el súper, porque el refri estaba casi vacío, porque Brad llevaba 2 años comiéndose todo sin reponer nada. Y las viejas costumbres se quitan más difícil que los matrimonios. Cuando me metí a la cochera y caminé a la puerta de entrada, Brad había hecho algo que no me esperaba. Había cambiado las chapas. Mis llaves no servían. Me quedé parada en el pórtico de mi propia casa a las 8:30 de la noche, después de un turno de 12 horas, con los pies hinchados y una bolsa del mandado, y la llave no daba vuelta. Dejé el mandado en el escalón y volví a intentar. Nada. Probé la puerta de atrás. Lo mismo. Cerrojo nuevo. Perilla nueva. Había cambiado cada chapa de una casa que no era suya. Le hablé. Contestó al segundo timbre, con voz tranquila. Con voz ensayada, como si Karen lo hubiera entrenado toda la noche. Le dije, ¿por qué no puedo entrar a mi casa? Me dijo, cambié las chapas. Si quieres jugar al juego del desalojo, lo jugamos los dos. Le dije, cambiaste las chapas de una casa que no es tuya. Me dijo, la posesión es el 90% de la ley. Lo dijo como si lo hubiera oído en una película, y creyera que era un principio legal de verdad. Colgué y llamé a la policía. Los llamé desde el pórtico de mi propia casa, sentada en el escalón junto al mandado, mientras la nieve que compré se derretía dentro de la bolsa. El oficial llegó 20 minutos después. Era tranquilo y profesional. Le enseñé la escritura, con mi nombre y el de mi papá, y los papeles de la herencia que cargaba en la guantera desde el día que metí a Cody. El oficial los revisó con su lámpara. Me dijo que sí, que la casa era mía, que eso estaba claro. Pero también me dijo que mi esposo vivía ahí, que recibía correo a su nombre en esa dirección, y que sacarlo a la fuerza esa noche no estaba en sus manos, que era un asunto civil. Me dijo que fuera con mi abogada en la mañana, que con la escritura el juez lo resolvía rápido. Le pregunté si al menos podía entrar a mi propia casa. Me dijo que si forzaba la entrada con él adentro, la que iba a terminar esposada en la patrulla era yo. Me quedé sentada en el escalón después de que se fue. Las luces de la sala estaban prendidas. Vi la sombra de Brad pasar frente a la ventana, tranquilo, con el control de la tele en la mano, en mi sala, detrás de una chapa que él le puso a la puerta que mi papá pintó. No toqué, no grité. Levanté la bolsa del mandado, la tiré en el bote de la esquina porque ya no servía de nada, y me subí al carro. Manejé al estacionamiento del hospital, eché el asiento para atrás y dormí 4 horas con el abrigo de cobija. Me desperté con el cuello tieso y la boca seca. Me lavé la cara en el baño de empleados y entré a mi turno como si no hubiera pasado nada. A media mañana sonó el código. Cuarto, 6. Un señor de 62 años se puso morado y el monitor se volvió una línea plana. No pensé en Brad, ni en las chapas, ni en la casa. Me trepé a la cama, empecé las compresiones y conté en voz alta mientras gritaba por el carro de paro. Las costillas del señor cedían bajo mis manos y yo seguía. 2 rondas. 3. En la cuarta, el monitor pegó un brinco y volvió a marcar latidos. El señor tosió. Estaba vivo. Cuando me bajé de la cama, empapada de sudor, con las manos temblando, levanté la vista. En la puerta del cuarto estaba la señora Whitman, la directora de enfermería, la que casi nunca bajaba a piso. Me estaba mirando. No como me miraba Brad, como si yo fuera un mueble que pagaba las cuentas. Me miraba como se mira a alguien que sabe exactamente lo que vale. Mendoza, me dijo, cuando termines tu turno, pásate a mi oficina. Tengo algo que proponerte. La oficina de la señora Whitman estaba en el 3er piso, lejos del ruido de los monitores. Toqué con los nudillos todavía con el uniforme manchado de sudor del código. Me dijo que pasara y que cerrara la puerta. Me senté en la orilla de la silla, porque cuando uno duerme en un carro no se sienta hasta el fondo de nada. Llevo 2 años viéndote, Mendoza, me dijo. Eres la primera en la lista cuando alguien falta. Cubres dobles. No te quejas. Hoy le abriste el pecho a un hombre con las manos y lo regresaste. Y aún así llegaste con el mismo uniforme de ayer y unas ojeras que no son de un solo turno. Así que te voy a preguntar una sola vez. ¿Qué está pasando contigo? No le conté lo de Brad. No le conté lo de las chapas. Le dije que estaba resolviendo unas cosas en mi casa, y que estaría bien. Ella me miró un segundo de más, como si supiera que esa frase la dicen todas las mujeres que están lejos de estar bien, pero no insistió. Te llamé para 2 cosas, dijo. La primera, hay una plaza de jefa de turno en cuidados intensivos. La quiero para ti. Es más dinero, mejor horario, y dejas de ser la que tapa los hoyos de todos para ser la que decide. La segunda es más grande. El hospital abrió un programa de enfermería por contrato. 13 semanas en unidades que pagan el doble, a veces el triple, con apoyo de hospedaje incluido. Enfermeras de tu nivel se hacen de un patrimonio en 2 años haciendo eso. Te lo digo porque tú lo puedes hacer dormida. Y porque francamente, alguien tan buena no debería verse como te ves hoy. Sentí que algo se me cerraba en la garganta. No por tristeza. Por otra cosa que no había sentido en mucho tiempo. Alguien me estaba mirando el trabajo, no el cansancio. Brad llevaba 2 años viéndome llegar muerta y nunca me preguntó qué pasaba. Esta mujer me vio una mañana y supo leer todo. Acepto la plaza de jefa, le dije. Lo del contrato déjame pensarlo. El aumento entra en el próximo pago, me dijo. Y Mendoza, lo que sea que estés resolviendo en tu casa, resuélvelo. No dejes que te coma viva. Te necesito entera. Salí de ahí con las piernas flojas. En el estacionamiento, mi teléfono llevaba 11 mensajes de Brad. Los leí parada junto al carro donde había dormido. El primero era de las 9 de la noche, todavía con voz de dueño. Espero que entiendas que la que se va eres tú. Luego, a las 11. Ya hablé con alguien que sabe de leyes. No te conviene pelear conmigo. A las 2 de la mañana cambió el tono, como si hubiera otra persona dictándole. Mi amor, creo que los dos nos calentamos. No quiero esto. Ven a la casa, dormimos. Mañana hablamos con la cabeza fría. A las 6. Te preparé café. El de las 8 ya era otra vez el de antes. Deja de hacer drama y contesta. Conocía esa danza de memoria. Dulce, amenaza, hasta que yo me cansaba y volvía y pagaba la cuenta y arreglaba todo. Llevaba 2 años bailándola sin darme cuenta. Apagué la pantalla. Manejé directo al despacho de mi abogada. La licenciada Beltrán me recibió sin cita porque le dije por teléfono lo de las chapas. Puso la escritura sobre el escritorio, la copia de la hipoteca, los papeles de la herencia y movió la cabeza. Esta casa es tuya y de nadie más, me dijo. Que él reciba correo ahí no lo hace dueño. Que estén casados tampoco, porque es bien que heredaste y nunca lo mezclaste. Vamos a meter hoy mismo una solicitud de orden para que lo saquen y para que te devuelvan el acceso. Pero te voy a ser honesta. Él va a alegar que es su hogar conyugal para ganar tiempo. Y un juez le puede dar unas semanas mientras se resuelve. No es justo, pero pasa. ¿Y mientras tanto? Pregunté. Mientras tanto no te puede sacar a ti tampoco. Y no puede vender ni rentar nada. Y cambiar las chapas de una propiedad que no es suya juega en su contra. Cada cosa estúpida que haga la vamos a usar. Saqué del bolso la captura de los mensajes y se la enseñé. Beltrán los leyó y casi sonrió. Guárdalos todos, me dijo. La amenaza por escrito y la dulzura por escrito, juntas, le dicen al juez exactamente qué clase de hombre es. Mándamelos. Le firmé la solicitud de divorcio ahí mismo. La pluma no me tembló. Pensé que iba a temblar y no tembló. Esa noche me registré en un motel cerca del hospital. $40. Una colcha que olía a cloro.
Una regadera con poca presión. Me senté en la cama y por primera vez en mucho tiempo saqué la calculadora del teléfono y hice cuentas de verdad. Lo que iba a ganar de jefa de turno, lo que pagaba un contrato de los que mencionó Whitman, lo que me costaba Brad cada mes, la comida que se tragaba, la luz que no pagaba, la gasolina de su carro, el peso muerto de cargarlo. El número me dejó fría. Llevaba años creyendo que no podía con todo yo sola. La verdad era que ya lo hacía sola. Brad solo era una boca más y una cuenta más. Quitarlo no me iba a hundir, me iba a soltar. El teléfono sonó a las 11. Era él. Contesté sin saber bien por qué. Hablaba con la voz suave, la voz de cuando quería algo. Te extraño, me dijo. Esto es ridículo, mi amor. Una pelea tonta y ya andas durmiendo quién sabe dónde. Regrésate, esta es tu casa, ¿no? Ven y lo arreglamos. Ahí estaba. Estaba tan seguro de que yo iba a volver. Porque siempre volvía. Porque él creía que yo lo necesitaba. Que sin él me iba a derrumbar. Que el llanto era cosa de horas. No sabía que esa misma mañana una mujer me había ofrecido el triple de lo que ganaba por hacer lo que sé hacer. No sabía que ya había firmado. Buenas noches, Brad, le dije. Y colgué antes de que dijera otra cosa. Me acosté con el celular en el pecho. No lloré. Conté otra vez los números en la cabeza hasta que me quedé dormida. La audiencia de la orden fue 3 semanas después, un martes a las 9. Me puse el único traje que tenía, uno gris que me quedaba flojo porque había bajado de peso durmiendo en cuartos rentados. Beltrán llevó la escritura, la hipoteca, los papeles de la herencia. El abogado de Brad, uno que Karen le consiguió, alegó lo que Beltrán ya me había advertido. Que esa era la vivienda conyugal, que Brad no tenía a dónde ir, que sacarlo de un día para otro era una crueldad. La jueza me miró por encima de sus lentes, dijo que la propiedad era mía, que sobre eso no había discusión. Pero dijo también que, como el señor residía ahí y alegaba que no tenía otro domicilio, le daba 45 días para desocupar. 45 días viviendo gratis en la casa de mi papá muerto. Me clavé las uñas en la palma y no dije nada. Beltrán me apretó el brazo. Afuera me dijo, es un retraso, no una derrota. Cada día que él se queda ahí sin pagar, suma a tu favor. Aguanta. Aguanté. Me mudé a un cuarto de esos de estancia larga, con cocineta y olor a alfombra vieja, y empecé como jefa de turno en cuidados intensivos. El primer cheque con el aumento me llegó el viernes. Lo miré un buen rato. No era una fortuna, pero era más de lo que había visto junto en años. Y por primera vez no había una boca de hombre adulto esperando a tragárselo. La señora Whitman me enseñó a dirigir el piso, a repartir pacientes, a parar un error antes de que pase, a hablarle de frente a un médico que se equivoca. Resultó que era buena para eso. Las enfermeras nuevas me buscaban. Una me dijo, contigo de jefa el turno se siente seguro. Nadie me había dicho nunca que conmigo algo se sentía seguro. En mi casa yo era la que pagaba y recogía envases. Me quedaba después del turno a dejar el piso ordenado aunque ya no me tocara. No por la vieja costumbre de aguantar, sino porque por primera vez el trabajo era mío y lo cuidaba como se cuida lo propio. En el cuarto rentado cenaba de pie, junto a la cocineta, sopa de lata casi siempre, con la tele puesta para no oír el silencio. Y aún así dormía mejor que en mi propia cama los últimos 2 años. Es raro lo que descansa el cuerpo cuando deja de cargar a un hombre que finge dormir a tu lado mientras tú haces cuentas en la cabeza. De Brad me enteraba a pedazos. Primero por la tarjeta. Dejó de aparecer el cargo de su gasolina, porque dejó de tener trabajo. Lo corrieron de la agencia de renta de carros. Llegaba tarde, contestaba mal, y un día simplemente no fue. Me lo confirmó Cody, que me marcó una noche, incómodo, para decirme que él ya no andaba en eso, que Brad estaba raro. Me dijo otra cosa que me revolvió el estómago, que Karen se había instalado en la casa. Mi casa. Que dormía en el cuarto que era mío, y que había sacado los trastes de mi mamá de la alacena para meter los suyos. Colgué con Cody y me quedé sentada en la orilla de esa cama rentada, temblando, no de tristeza, de coraje. La ventana que mi papá cambió en bata, el piso que puso de rodillas. Y Karen ahí adentro, moviendo las cosas de mi mamá, como si la casa fuera un cuarto de hotel que le tocó. Brad me empezó a escribir distinto. Se le acabó la dulzura. Ahora escribía como quien ya ganó. La jueza me dejó quedarme, ¿viste? Me mandó. Te dije que tengo derechos. Esta también es mi casa, te guste o no. Mi mamá dice que tú la abandonaste, que te fuiste sola, y eso cuenta. Atrás de cada mensaje yo oía a Karen dictándole, igual que la noche de las chapas. Una tarde Karen me llamó directo. No me gritó. Usó esa voz de paciencia falsa que ponía cuando quería enterrarme con calma. Mija, me dijo, aunque nunca fui su mija. Esto se puede arreglar sin tanto pleito. Brad está dispuesto a perdonarte si regresas y se portan como adultos. La casa es grande, cabemos todos. No tienes que gastar en abogados ni en cuartos rentados. Cabemos todos. En la casa de mi papá. Ella, su hijo sin trabajo. Y yo pagando. Karen, le dije, despacio. Tu hijo no tiene nada que perdonarme. No pago abogados por gusto. Los pago porque ustedes le cambiaron las chapas a una casa que es mía, y se metieron a vivir en ella. 45 días. Después se van los dos. Y la alacena de mi mamá la vuelven a dejar como estaba. Me colgó igual que la primera vez hace años cuando le pregunté si ella también había pagado todo mientras su hijo dormía. Esa noche no dormí. No por llorar, por pensar. Beltrán me había explicado que la casa estaba blindada, pero que Brad, viendo que de la propiedad no sacaba nada, iba a ir por lo único que le quedaba, mi sueldo. Que en un divorcio con la diferencia de lo que él ganaba y lo que yo ganaba ahora podía pedir pensión. Que íbamos a pelearlo pero que existía. O sea que el hombre que se echó 9 meses en mi sillón quería ahora que yo le pasara dinero por haberse echado. Abrí la laptop a las 2 de la mañana y entré al portal del programa de enfermería por contrato del que me habló Whitman. 13 semanas. El doble, a veces el triple. Hospedaje incluido. Leí los requisitos 2 veces. Cumplía todos. No lo pensé como huir, lo pensé como munición. Cada dólar que yo juntara era un dólar que no dependía de Brad. Un dólar para los abogados. Un dólar para el día en que la casa fuera mía otra vez y de nadie más. Si Brad quería pelear por mi dinero, yo iba a hacer que mi dinero fuera tan mío y tan grande que ningún juez pudiera entregárselo en bandeja. Llené la solicitud antes de que saliera el sol. En el espacio de disponibilidad escribí. Inmediata. Le di enviar. Después me acosté. Y esta vez sí, dormí de corrido. Como no dormía desde la última vez que entré por la puerta que pintó mi papá. El contrato me mandó a un hospital en Houston, a 3 horas y media de manejo. 13 semanas en una unidad de trauma que pagaba el triple de lo que yo ganaba antes, con un departamento amueblado incluido. La primera quincena que cayó en mi cuenta tuve que sentarme. Era más de lo que Brad había aportado en toda nuestra historia juntos, y solo era el principio. Manejaba de regreso a San Antonio cada vez que Beltrán me necesitaba para el divorcio. La reunión grande fue en la oficina de un mediador, una sala con mesa larga y café aguado. Brad llegó con Karen y con su abogado. Se sentaron de un lado, los tres muy juntos, como si la unión fuera un argumento. Brad traía camisa planchada. Karen le había planchado la camisa para venir a pedir mi dinero. El abogado de Brad habló primero. Pidió que se reconociera la casa como bien conyugal, o en su defecto que se le compensara a Brad la mitad de su valor. Y pidió pensión alimenticia, porque, dijo, mi cliente quedó en desventaja económica, mientras la señora avanzó en su carrera. Beltrán no levantó la voz ni una vez. Puso los papeles sobre la mesa uno por uno, como quien reparte cartas. La escritura a nombre de mi papá y mío. Los papeles de la herencia. La fecha, dijo. La casa es bien separado, heredado, nunca mezclado. No hay medio que valga. Sobre la pensión, este matrimonio duró menos de 3 años. El señor es un hombre sano de 34 años. Aquí están sus 3 separaciones laborales, 2 de ellas por abandono del puesto.
Aquí están 9 meses sin buscar empleo mientras mi clienta cubría cada gasto. ¿Y aquí? Dijo. Y sacó las capturas. Aquí está el señor cambiando las cerraduras de una propiedad que no es suya y amenazando a la dueña por mensaje. Una pensión premia a quien la necesita por causas ajenas a su voluntad, no a quien eligió no trabajar. El mediador leyó los mensajes despacio. La dulzura y la amenaza, una abajo de la otra, con hora. Levantó la vista hacia Brad y ya no lo miró igual. Fue entonces cuando pasaron los estados de cuenta de los dos lados, para calcular cualquier cosa. Brad jaló la hoja con mis ingresos. Lo vi leer la cifra del contrato. Lo vi leerla otra vez porque a la primera no la creyó. Se le movió algo en la cara que yo ya conocía. El mismo miedo de verdad de aquella noche en la cocina, cuando entendió que la casa no era suya. Solo que ahora era peor. Ahora entendía dos cosas al mismo tiempo. Que de mí no iba a sacar ni la casa ni un peso, y que la mujer que él mandó a buscar otro lugar donde vivir valía, sola, el triple de lo que valía cargándolo a él. Karen intervino. Dijo que yo había abandonado el hogar, que eso me hacía culpable. El mediador le contestó, seco, que la señora se fue porque le cambiaron las cerraduras, y un policía le dijo que no podía entrar, que eso no era abandono, que era despojo, y que si seguían por ahí podían terminar peor. Karen cerró la boca. Por primera vez en todos los años que la conocí, Karen se quedó sin guión. Brad no me miró en toda la reunión. Tenía la vista clavada en esa hoja con mis ingresos, como si ahí estuviera escrito todo lo que tiró a la basura. Sentí algo que no esperaba sentir. No era lástima. Era una calma rara, la de ver una cuenta cuadrar después de años de números torcidos. Los 45 días se cumplieron esa misma semana. Brad estiró cada hora. No empacaba. Decía que no tenía dónde ir. Mandaba a Karen a pedir prórroga. No hubo prórroga. El día del plazo, Beltrán mandó a un alguacil para acompañar el cumplimiento de la orden. Yo no fui a verlo salir. No quería su cara en mi memoria saliendo de mi puerta. Karen se lo llevó a su casa, a la misma casa donde, según ella, cabíamos todos, y donde de repente ya nada más cabían ellos dos. Volví a la casa de mi papá un sábado por la mañana, con un cerrajero que contraté yo, con factura a mi nombre. El hombre sacó las chapas que puso Brad y montó unas nuevas. Me dio 3 juegos de llaves. Probé una en la puerta que mi papá pintó. Dio vuelta. Entré. La casa olía a ellos. A comida que no era la mía. A un perfume de Karen pegado en las cortinas. La alacena tenía los trastes de Karen donde iban los de mi mamá. Encontré las cosas de mi mamá amontonadas en una caja en el garaje, como basura para tirar. Me senté en el piso del garaje y las saqué una por una. El juego de tazas. El radio viejo que estaba sobre la barra cuando mi papá ponía música. Ninguna estaba rota. Las abracé contra el pecho un rato largo. En el fondo de la caja encontré una foto vieja, doblada. Mi papá en la cocina a medio construir, con el martillo en la mano, y yo de niña sentada en la barra sin terminar, los pies colgando. Karen la había echado ahí con todo lo demás, como si fuera papel. La limpié con la manga. Tenía las orillas suaves de tanto que alguien, en algún momento, la había agarrado. La paré en la ventana, frente al fregadero, para que mi papá viera su cocina desde donde la dejó. Después me levanté, las metí, lavé cada taza con mis manos y las acomodé en la alacena donde siempre vivieron. Tiré los trastes de Karen en la misma caja en la que ella había metido los de mi mamá y la dejé en el porche. Abrí las ventanas para que se fuera el olor. Pasé un trapo por la barra, por la ventana que mi papá cambió en bata, por cada centímetro que esa mujer tocó. Cuando terminó de entrar el sol por la cocina limpia, me preparé un café en mi casa, por primera vez en meses. Lo tomé de pie, junto al fregadero, mirando el patio. Estaba sola, y la casa estaba en silencio, y era el silencio más caro y más mío que había escuchado en mi vida. El divorcio quedó firme en otoño. Brad no sacó nada, ni la casa, ni pensión, ni $1 de lo que yo había juntado. Firmé los papeles en la oficina de Beltrán una mañana, sin que me temblara la mano otra vez, y salí a almorzar sola, y el almuerzo me supo bien. Hice un segundo contrato, esta vez en Dallas. Cuando volví, Whitman me ofreció quedarme fija como supervisora de cuidados intensivos, con un sueldo que de recién casada ni habría soñado. Acepté. Junté lo de los contratos y mandé a arreglar la cocina de mi papá. No la cambié. La arreglé. Lijé y barnicé las alacenas que él instaló. Cambié las bisagras flojas yo misma, con un desarmador, un sábado, acordándome de cómo él medía todo 2 veces antes de atornillar nada. Me salieron ampollas en la mano y no me importó. Dejé la ventana que él puso sobre el fregadero. El radio de mi mamá volvió a la barra. A veces ponía música mientras lavaba los trastes, y por primera vez en años la casa sonaba como cuando yo tenía 12. Brad llegó un jueves en la noche, casi un año después de aquella cena. Tocó la puerta de la casa que me había pedido que dejara. Lo vi por la ventana antes de abrir. Estaba más flaco, con la ropa colgándole de los hombros, y atrás, en la calle, el carro de Karen con las luces prendidas, y ella adentro, esperando. Brad ya no tenía ni carro propio. Lo trajo su mamá, como se trae a un niño a pedir disculpas a una casa ajena. Abrí. No sentí lo que esperaba sentir. Busqué adentro de mí el coraje, el dolor, hasta el amor viejo, por costumbre, como quien busca un diente que ya se cayó. No había nada, solo un hombre conocido parado en mi porche. «Te ves bien», me dijo. «La casa se ve bien». «Gracias», le dije. Y esperé, porque sabía que no había venido a decir eso. Se metió las manos a las bolsas y miró el piso del porche. Empezó suave, con la voz de cuando quería algo, la misma de los mensajes a las 2 de la mañana. Dijo que había pensado mucho, que se había equivocado, que su mamá le había metido cosas en la cabeza, que él se dejó llevar, que ese no era él, que me extrañaba, que con Karen no se podía vivir, que lo regañaba todo el día y le echaba en cara haber perdido la casa, que ya tenía un trabajito, medio tiempo en una bodega, ¿viste que sí podía? Que a lo mejor podíamos empezar otra vez, con calma, como adultos. Que esta seguía siendo, dijo, y señaló la puerta con la barbilla, nuestra casa. Lo dejé hablar todo. No lo interrumpí ni una vez. Mientras hablaba, me di cuenta de que lo escuchaba como escucho a un paciente que repite la misma queja de siempre. Con atención, anotando, pero sin que me mueva nada por dentro. Me fijé en sus manos, las mismas manos que en 2 años no apretaron una bisagra de esta casa, ahora abiertas, pidiendo. Antes esas manos me daban miedo cuando él subía el tono. Ahora solo me daban algo parecido a la pena que da ver a alguien estirar la mano por lo que él mismo tiró a la basura. Cuando se quedó callado, soltó lo único de verdad que vino a decir, sin darse cuenta de que se delataba. Supe que te está yendo muy bien, dijo, y por primera vez me miró a los ojos. Lo del hospital, los contratos, la troca nueva. Me daría gusto que lo disfrutáramos juntos. Éramos un equipo, ¿no? Ahí estaba. No me extrañaba a mí. Extrañaba la cuenta que yo pagaba. Extrañaba el sillón, el refri lleno, la tarjeta. Había venido a buscar otra vez a la mujer que lo cargaba, ahora que la mujer cargaba más. No, Brad, le dije. Tranquila, sin levantar la voz. Me miró como si no hubiera oído bien. Abrió la boca. No estoy enojada, le dije antes de que hablara. Hace mucho que no estoy enojada contigo. Estuve enojada la noche que me cambiaste las chapas. Estuve enojada cuando tu mamá metió los trastes de mi mamá en una caja en el garaje como basura. Eso ya pasó. Hoy no siento nada. Y no se empieza nada otra vez con alguien por quien ya no se siente nada. Nunca fuimos un equipo. Yo cargaba y tú te dejabas cargar. Eso no se arregla con un trabajito de medio tiempo. Le tembló la barbilla. Cambió de cara, igual que cambiaba en los mensajes, de la dulzura a lo otro, en un segundo. Después de todo lo que pasamos, me dijo, y le subió el tono. Vas a dejarme aquí afuera, como a un perro.
Tu papá no habría querido verte tan dura. No metió a mi papá. De todas las cosas que pudo decir, escogió la única que me dio una risa triste por dentro. Mi papá, le dije, te caló antes de que yo te conociera. Por eso me hizo prometer, sentada en esa cocina, que nunca pusiera otro nombre en esta casa. Me lo dijo 2 veces. Tenía razón en todo. Buenas noches, Brad. No le grité, no le aventé nada. No le eché en cara los 9 meses en el sillón, ni la camisa que Karen le planchó para venir a pedir mi dinero al mediador. No valía el aire. Cerré la puerta despacio, con la nueva chapa que puso mi cerrajero, con factura a mi nombre. Oí sus pasos bajar el escalón. Oí el carro de Karen arrancar en la calle y alejarse. Después, silencio. El silencio de mi casa. Me quedé de espaldas a la puerta un momento, con la mano todavía en la chapa nueva. Caminé a la cocina. Encendí el radio de mi mamá. Me serví agua, me recargué en la barra de mi papá, lijada y barnizada por mis manos, y tomé despacio. Afuera empezó a caer una lluvia fina, y la oí golpear el techo que mi papá nunca dejó gotear. No había rabia, no había deuda, no había una boca esperando para tragarse mi cheque. Solo yo, en la casa que mi papá construyó, en la vida que yo levanté con mis propias manos. Y eso, por fin, era más que suficiente. Pasaron 2 años. La carta del banco llegó un martes, entre la propaganda y los recibos. La abrí parada en la cocina. Decía que la hipoteca estaba saldada, pagada por completo. Junté lo de los contratos, lo de la supervisión, y terminé de pagar lo poco que mi papá no alcanzó a terminar antes de morir. La escritura llevaba un solo nombre. El mío. Como él me dijo. Como se lo prometí. Me quedé con la carta en la mano un buen rato, junto a la barra que lijé con mis propias manos, con el radio de mi mamá tocando bajito. No lloré. Pasé los dedos por la madera y le dije a la casa, en voz baja, que ya estaba. Que ya era nuestra otra vez. De mi papá y mía, y de nadie más. El sábado manejé al panteón. Llevé la carta del banco doblada en la bolsa, como si mi papá pudiera leerla. Le limpié la lápida con un trapo húmedo, le quité las hojas secas, le puse flores blancas. Me senté en el pasto un rato. Le dije que la casa estaba pagada, que ya nadie la iba a tocar, que tuvo razón en todo, hasta en lo que no me dijo de frente. Le conté de Brad, de las chapas, de la noche que dormí en el carro, como quien le cuenta a su papá un problema que ya resolvió sola. No me contestó, pero me fui de ahí más liviana, como cuando uno entrega una cuenta saldada y guarda el recibo. De regreso me paré a comprar una maceta para el porche, una cosa pequeña, pero era la primera planta que compraba para esa casa pensando en quedarme, no en aguantar. En el hospital ya no era la que tapaba los hoyos de todos, era la que los demás buscaban. Whitman se jubiló y me dejó su piso. Entrenaba a las nuevas, repartía pacientes, paraba errores antes de que pasaran. Una tarde vi a una enfermera joven salir de un cuarto con la cara descompuesta, de esas caras que conozco, la de la que llega a su casa a cargar a alguien y vuelve a cargarlo al trabajo. La jalé al cuarto de descanso. Le pregunté si estaba bien en su casa. Me dijo que estaba resolviendo unas cosas. La misma mentira que yo le dije a Whitman. No la dejé ahí. Le serví un café del termo malo de la sala y me senté con ella. Le dije que yo había llegado un año entero con el mismo uniforme de la noche anterior, durmiendo donde podía, creyendo que sin el hombre que cargaba me iba a caer. Le dije que el día que lo solté no me caí, me enderecé. No insistí en que me contara nada. Solo le dije, lo que estés cargando, no dejes que te coma. Tienes buenas manos, vales más de lo que crees, y un día te vas a dar cuenta de golpe. Me miró como yo miré a Whitman aquella mañana, después del código. Esa mirada valía más que el ascenso. De Brad supe poco y me importó menos. Cody me contó, una de esas veces que me marcaba nada más para saludar, que Brad seguía en casa de Karen, que había pasado por una bodega, una pizzería, un call center, y que en ninguna duraba. Que Karen y él se peleaban todos los días, cada uno echándole al otro la culpa de la casa que perdieron. No sentí gusto, no sentí nada. Era como oír el clima de una ciudad donde ya no vivo. Los domingos a veces invito a 2 enfermeras del piso a comer. Cocino en la estufa, sirvo en las tazas de mi mamá, las mismas que Karen metió en una caja en el garaje para tirar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa mesa, y nos reímos hasta tarde. La casa que un hombre quiso vaciarme hoy se llena de gente que sí trabaja, que sí carga su parte, que me mira a los ojos. Mi papá habría querido oír esas risas rebotando en las alacenas que armó un sábado conmigo pasándole los tornillos. No los invité a nada, ni cuando pagué la casa, ni cuando me ascendieron, ni el día que me compré la camioneta. Fui sola a la agencia, una blanca, grande, de las que tienen el asiento que se calienta y el espejo que se acomoda con un botón. La pagué de contado, con dinero que gané con mis manos, en hospitales que me querían por lo que sé hacer, y no por lo que aguanto. El vendedor me preguntó si la iba a poner a nombre de mi esposo. Le dije que no tenía esposo, que la ponía a mi nombre, igual que todo lo demás. Firmé. Me dieron las llaves. Me subí y ajusté el espejo a mi altura, no a la de nadie más. Y me quedé un momento con las manos en el volante, sintiendo el cuero frío, antes de arrancar. Esa noche manejé a la casa de mi papá despacio, con las ventanas abajo. Entré por la puerta que él pintó, con la llave que mandé a hacer yo. Calenté la cena, puse el radio, me senté en la cocina apagada, en la silla donde un jueves un hombre me dijo que me fuera de mi propia casa. Comí tranquila. La casa olía a mi comida otra vez. A limpio, a mío. A veces pienso en la mujer que era esa noche en el porche, con los pies hinchados, el mandado derritiéndose en la bolsa y la llave que no daba vuelta. Le tenía miedo a quedarme sin él, cuando llevaba años sosteniéndolo todo yo sola. Le aguantaba la voz de dueño porque creía que esa voz era el techo sobre mi cabeza. Tardé en entender que el techo lo había puesto mi papá, no Brad, y que el peso que cargaba no me hundía por mi culpa, me hundía por la suya. El día que lo solté, el piso seguía ahí. El piso siempre fue mío. Mañana entro temprano. Tengo turno a las 7. Voy a manejar mi propia camioneta blanca por la misma calle donde esa noche me quedé afuera de mi casa, con los pies hinchados y el mandado echándose a perder en el escalón. No la manejo para que nadie me vea, ni para que él se entere, ni para que Karen lo sepa. La manejo porque por fin sé exactamente lo que valgo. Lo aprendí en una casa que mi papá construyó con sus manos para que nadie me la quitara, y ese es el único valor que ya nadie me puede volver a poner en duda.